Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Puente Radio por Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que Boris, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, George. Estamos aquí celebrando el Día de la Reforma después de 503 años de celebración de la Reforma. Yo creo que la humanidad tiene dos eventos trascendentales que nosotros podemos marcar. Tal vez hay más. Uno de ellos es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que eso ha marcado un antes y un después. Y la reforma en la historia de la humanidad en su totalidad también ha marcado un antes y un después. Muchos no quieren reconocer esto, pero esa es una gran verdad. La reforma fue un antes y un después. Antes de la reforma y después de la reforma, eso está muy marcado en la historia de la humanidad, no la podemos negar. Y hoy se está celebrando el Día de la Reforma. Vamos a hablar un poco sobre eso y vamos a hablar sobre las 5 solas que marcaron una gran diferencia en todo el oscurantismo que se veía en ese tiempo, la ignorancia, el analfabetismo y todo eso, el progreso, una época de la historia donde había demasiada ignorancia, mucho analfabetismo, solamente los ricos podían leerlo. La mayoría de la gente, el 90% era analfabeta. Entonces, lo que comenzó con una simple protesta de parte del señor Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Por eso es que es un antes y un después. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma. No voy a hablar de toda la Reforma, solamente me voy a referir a eso. Vamos a ver qué significa las 5 solas. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Ese día este hombre clavó las 95 tesis sin él ni siquiera estar imaginando todo lo que eso iba a desencadenar en esa época. Se desencadenó una revolución espiritual y social en ese momento de la historia en que la humanidad vivía. En una ignorancia, como decíamos, fatal, en un oscurantismo total, donde la iglesia y el papado eran los que gobernaban, y el papa era el que quitaba y ponía reyes según su criterio, y era una mafia impresionante, y el pueblo vivía en una ignorancia fatal. Más o menos ese es el contexto, obviamente. Estoy hablando muy folclóricamente porque pues, hablar de la reforma nos tomaría muchos días y estoy tratando de resumir en media hora de tiempo que tenemos. Entonces, la queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias que se estaban haciendo en esa época, con las cuales se estaba pagando una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro, que ahora existe. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, que por demás ya eran tramposas y mentirosas, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba en esa época. Por años, muchos años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación que tenía el hombre en ese momento. Muy interesante.
Entonces, la Iglesia Católica abrazaba junto con toda la teología relacionada con el plan de redención y de salvación. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo eso en un nuevo entendimiento teológico, con tal que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a estas 5 famosas frases, las 5 solas. Muy interesante, de eso vamos a hablar. Entonces, el contexto era que la Iglesia Católica planteaba que la salvación era por obras y que además planteaba en esa época el purgatorio, y el Papa ordenó que se vendieran las indulgencias. Que era una indulgencia? Era un documento legal, entre comillas, firmado por el Papa, donde decía que si tú ofrendabas, la moneda que caía en el cajón donde se recibía los pagos de las indulgencias, cuando caía, ese sonido hacía que el alma de tu pariente saliera del purgatorio. Entonces era un buen negocio, ¿no? Un buen negocio que tenían, porque el Papa necesitaba mucho dinero para terminar de construir la Basílica de San Pedro. Entonces esto empezó a venderse de una manera indiscriminada y obviamente era una mentira, no tenía ninguna base bíblica. Entonces, este movimiento de Lutero, después de clavar las 95 tesis en la puerta de la famosa basílica, desató un interés marcado especialmente en la población, de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y después de una tremenda revolución que hubo, a través del estudio de las escrituras, se llegó a una conclusión de las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Solo la escritura es una de las 5 solas. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solo la escritura. Entonces a Lutero le dijeron, bueno, si no te retractas de las 95 tesis que te atreviste a clavar en la puerta de la basílica, nos va a tocar matarte, tienes que retractarte. Y él dijo, jamás eso acontezca. O sea, si ustedes por la razón me dicen que estoy equivocado, por la palabra de Dios me retractaré. Pero si la palabra de Dios me dice que ustedes están mal y yo estoy bien, nunca acontezca que yo me retracte. Me mantengo firme. Porque él empezó a estudiar la palabra de Dios y a través del estudiar la palabra de Dios, él entendió que la salvación no era por obras, era por gracia. Entonces él decía, no puede haber un papa por encima de las famosas bulas papales. Él decía, no puede haber una bula que esté por encima de la escritura. Por lo tanto, solo la escritura. Es una de las 5 solas, solo la escritura. Y en Gálatas 1, 6 al 10 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? Esa era la consigna. No puede haber otro evangelio. Hay un solo evangelio y la palabra de Dios dice que la fe es por gracia, no por obras. Entonces vamos a usar solo la escritura. Solo la escritura vamos a hacer caso. La segunda sola era solo Cristo, solo Jesús es la salvación. Solo en Cristo Jesús se encuentra la salvación para el hombre, excluyendo así todo otro camino que el hombre pudiera haber inventado o hablado para llegar a Dios. Entonces, en Hechos 4:12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, dijimos que solo la Escritura, solo Jesús, solo la gracia. Esa es la tercera sola, solo la gracia. Vamos a detenernos en solo Cristo. No puede haber salvación si tú no entras por la puerta que es Jesucristo. Solamente a través de Cristo nosotros podemos encontrar salvación. Jesús fue el que pagó nuestra culpa y el que murió en la cruz del Calvario y el que resucitó al tercer día y el que está sentado ahora a la diestra del Padre. Entonces no hay salvación para los hombres, sino solamente a través de Jesús. Entonces, solo la Escritura, solo Jesús, solo la gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. La gracia es algo inmerecido, es algo que nosotros no merecemos. Y en Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando Lutero empezó a estudiar estos pasajes, él empezó a darse cuenta que la Iglesia Católica estaba totalmente equivocada. Y por eso es que ahora nos llaman los protestantes, porque Lutero protestó y empieza la reforma de la iglesia, pero no solamente la reforma de la iglesia, sino que al reformarse la iglesia, la sociedad empezó a reformarse, porque en la reforma la Biblia se empezó a traducir al idioma de los ciudadanos. Entonces cada ciudadano tenía la oportunidad de leer la Biblia y darse cuenta de la verdad, y por ende la sociedad las cárceles empezaron a vaciarse, los prostíbulos empezaron a cerrarse, las cantinas empezaron a cerrarse. Y un cambio social impresionante. Eso es lo que pasa cuando el hombre vuelve su corazón a la Escritura y a poner su fe en Jesús y creer que la salvación es por gracia. Esa es la tercera sola, y la cuarta sola es solo por fe. Solo por fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir siquiera en alguito para obtener la salvación. La salvación es por fe, no por obras, ya hemos leído en Efesios, para que nadie se gloríe. Es por fe. ¿Es por fe en qué? En Jesús. En Jesús, ¿en qué? Específicamente en su vida, muerte, sepultura, pero resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana estaba leyendo un artículo de una persona que decía, no puede haber nada más después de la muerte. Y el hombre natural eso es lo que cree. Pero la palabra de Dios a nosotros nos muestra que después de vivir en este mundo, cuando muramos, nosotros creemos en una vida nueva, en un mundo nuevo, en algo nuevo, en una vida de resurrección. Para nosotros, esta vida biológica no se acaba acá, pero empezamos una vida eterna en realidad cuando nosotros, por la gracia de Dios, entregamos nuestra vida a Dios, empezamos a vivir la vida eterna. O sea que si mi cuerpo físico se acaba y termina y muere, en realidad la vida eterna empezó a funcionar en mi vida desde el primer momento en que yo, por su gracia, fui alcanzado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y encontrar la salvación y el perdón de mis pecados. A partir de ese momento, yo empiezo a vivir la vida eterna.
Y nosotros sí creemos en eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo creemos? Por la fe, por la fe, ¿sí? La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, ¿sí? Y la última sola es, solo a Dios sea la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, o sea, que nuestra vida sea dedicada a Dios íntegramente y que podamos darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos y digamos mientras vivamos en este mundo, mientras vivamos en este mundo. Toda la gloria es para Dios, o sea, todo lo que hago es para la gloria de nuestro gran Dios. Estas frases representan el corazón de la teología reformada que, gracias a Dios, ha permanecido a través de los siglos y ha llegado hasta el sol, hasta el día que nosotros vivimos. O sea, hasta ahora el cristianismo se mantiene en la declaración de estas 5 solas. Y aunque tristemente debo decirlo, esta iglesia de esta generación, lamentablemente, yo creo que ha sacado solo la escritura, porque hemos añadido mucha filosofía humanista, mucha psicología y muy poca palabra. Ahora es más importante lo que piensa fulano, lo que dice el apóstol, lo que dijo Mengano, lo que la ciencia dice, lo que no dice, etcétera, pero muy poca escritura y hay un analfabetismo impresionante en esta era en la que estamos viviendo nosotros. Ahora, yo creo que al revés de lo que era en la época en que hubo la reforma, había un analfabetismo impresionante y a través de las escrituras el analfabetismo fue erradicándose. De tal manera que los ciudadanos aprendieron a leer con la Biblia. Eso fue muy interesante. O sea que eso afectó la vivencia de la sociedad y las sociedades y las naciones empezaron a mejorar. Aquellas naciones que abrazaron la palabra de Dios empezaron a mejorar, a progresar ostensiblemente, notoriamente. Entonces, cuando el hombre vuelca su corazón a Dios, a la palabra y empieza a leerle y a practicar, eso va a traer bendición como una consecuencia. O sea, la bendición es una consecuencia de nuestra obediencia, de nuestra obediencia absoluta, de nuestra obediencia sincera, de nuestra obediencia alegre, de nuestra obediencia humilde, de nuestra obediencia pronta, diligente a la palabra de Dios. Esto va a causar, va a ser, la felicidad va a ser el resultado de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que pasó en el día de la reforma. Y yo creo que si nosotros obedecemos a Dios como ellos obedecieron a la palabra de Dios y poner su corazón en lo que decía la palabra de Dios, ellos fueron bendecidos. Entonces, ahí les inspiro para que nosotros busquemos un cambio en nuestra nación a través de volver nuestro corazón a las escrituras, oyendo y obedeciendo lo que Dios manda en su palabra. Esto va a traer bendición a nuestra nación. Muy bien. Entonces decíamos que el analfabetismo era total en esa época, pero ahora la mayoría de la gente ya sabe leer y escribir. O sea, ahora los datos son al revés. Muy probablemente el 95, 97% de los colombianos sabemos leer de alguna manera y de pronto el 3% no. O pondrémosle 10, el 10% no. Pero los demás sí sabemos leer y escribir. Y en la iglesia podemos decir que hay 0 analfabetismo, pero yo creo que hay un 90%, 95% de analfabetismo con respecto al conocimiento de la palabra.
Muy poca gente lee la Biblia. Muy poca gente lee las escrituras de manera ordenada, sistemática y responsable. Eso es una tristeza, viviendo en una era donde las comunicaciones están al alcance de nuestra mano y no es nada más que pichar un botón y ahí tienes todo lo que tú quieras para leer y estudiar la palabra de manera responsable. Lamentablemente, pues muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia, además. Con el tiempo, todo lo que es asumido va siendo olvidado poco a poco. Qué tristeza. Nuevas generaciones en los últimos 200 años empiezan a desconocer parcial o completamente toda la historia detrás de esta teología y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal al final del siglo XIX o un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención. En la segunda mitad del siglo XX, no sé cuántos se han percatado de que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días, aún dentro de las iglesias que vienen de un trasfondo pentecostal. Por tanto, hablar de estos temas contribuye a fortalecer y a promover este nuevo mover en Latinoamérica. O sea que Dios está obrando en estos últimos años en la iglesia y está poniendo un sentir en nuestros corazones de volvernos a las escrituras, de volver nuestro corazón nuevamente a la práctica de las 5 solas, ¿sí? Y eso lo vemos poco a poco, pero sí lo estamos viendo, ¿sí? La iglesia primitiva no usó esta terminología para hablar de sus creencias, pero cada una de estas frases estaba arraigada en la revelación de la palabra del corazón de los hermanos de esa época en el Nuevo Testamento, que daba continuidad al pacto anterior. A lo largo de la historia, la iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe y frases como las que aquí definimos, no como una forma de traer nueva revelación, sino buscando maneras de afirmar lo ya conocido, lo que ya está establecido en la Biblia, para evitar que las verdades fundamentales de nuestra fe sean olvidadas con el tiempo. Entonces, los reformadores pensaron y dijeron, esto es muy fácil de olvidar en 2, 3, 4 generaciones. Se van a olvidar, entonces debemos escribir todo lo que Dios está revelando en esta nueva reforma en la cual Dios nos está metiendo. Entonces, se empezaron a escribir y eso empezó a traer liberación, verdad, porque la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Pues empezaron los hombres a conocer las verdades de la palabra de Dios y por ende sus vidas, sus matrimonios, sus hogares empezaron a cambiar. Y cuando sus matrimonios, sus hogares, sus familias empiezan a cambiar, pues la sociedad empieza a cambiar. Y eso trae bendición a las naciones. Entonces, oramos para que el mismo Dios que levantó a Martín Lutero en aquellos días, levante otros Martínez Luteros en los días en que vivimos. La transformación de la iglesia y la sociedad dista mucho de lo que sucedió en aquellas épocas en Europa y Estados Unidos. Necesitamos volver nuestro corazón a la palabra. Necesitamos volver nuestro corazón a la escritura, solo la escritura. Solo Jesús, solo la gracia, solo la fe y solo todo para la gloria de Dios. Estas son las 5 solas que los reformadores lo masticaron, lo estudiaron, lo escribieron y hasta el sol de hoy eso persiste. Obviamente podríamos hablar toda la noche demostrando con versículos, pues como les dije, no nos queda
mucho tiempo, pero si estas 5 solas permanecieron a través de los años, ya son 503 años, si no me equivoco, de que estamos celebrando el Día de la Reforma, entonces eso quiere decir que si durante 500 años se ha mantenido esta verdad, pues obviamente está basada absolutamente y completamente en la palabra de Dios. Entonces vamos a repetir una vez más para que ustedes puedan escuchar una vez más cuáles eran las 5 solas. Uno es solo la escritura. ¿Ya? Esa es una. La otra es solo Jesús, solo Cristo. No hay otra forma de llegar al Padre sino solo a través de Jesús. Esa es otra de las solas. La otra es solo la gracia. No es por obras, sino es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por gracia, entonces por fe, no por obras, es por fe. ¿Sí? Entonces la otra sola es solo por fe. Y la última sola es solo todo para la gloria de Dios. Esas son las 5 solas que han permanecido desde la Reforma hasta nuestros días. Y yo te inspiro que en esta tarde tú medites en lo que hemos hablado y te preguntes delante de Dios. Para mí solo basta la escritura, o estoy basando mi doctrina en opiniones o en libros que he leído, algunos son buenos, otros son malos, o en prédicas que he escuchado, algunas prédicas son buenas, otras son malas, o en qué estoy basando mi vida. Tengo un compromiso serio con la palabra, un compromiso serio y responsable de leer las escrituras todos los días de mi vida. ¿En qué estoy basando mi vida, mi fe, mi confianza? ¿Sobre qué roca estoy edificando mi vida? Eso. ¿Sí? Si es solo Cristo, pues es eso. Si es solo la palabra, es eso. Si solo es por gracia, pues no vas a querer hacer buenas obras para ganar el favor de Dios. Las obras son una consecuencia de la fe. Si yo creo, voy a obrar. Entonces, pero no voy a obrar para tener fe, sino que es porque yo creo, obro, porque yo creo, hago cosas para Dios, porque he creído en quien me ha llamado y cuál es su voluntad y cuál es su deseo. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que Él dice y voy a hacer lo que Él quiere que haga. Voy a cumplir el deseo del corazón de Dios. Entonces, de esta manera voy a poder vivir de una manera integral en medio de la iglesia, en medio de mi hogar y en medio de la sociedad, de una manera integral, de una manera transparente, y voy a permitir que todo lo que hago, todo sea para la gloria de nuestro gran Dios. El tiempo se nos fue. Quiero darles muchas gracias por su atención. Hay mucho que hablar sobre la reforma, pero yo escogí, por la misericordia del Señor, hablar en esta tarde sobre las 5 solas. Ya sabes de qué se trata, entonces cuando escuches ya no eres un ignorante. Esto viene desde la reforma. Las 5 solas vienen desde la reforma. Un gran abrazo. Gracias a Radio Busco en Ti, donde estás no es el final. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, amigos que nos escuchan, que nos ven. Un gran abrazo para todos y Dios salve Colombia.